Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bueno, es un gusto de nuevo compartir aquí en Conexión Radio 20. Bueno, estamos en este programa, es tiempo de avivamiento. Es un gusto estar delante de Dios, compartir acerca de la palabra de Dios con todos los que nos oyen, con todos los que nos ven. Y bueno, muy agradecidos con Dios precisamente porque es una oportunidad para crecer, para aprender, para profundizar un poco más también en la palabra de Dios. Prometimos que íbamos a empezar a hablar un poco acerca del tema del avivamiento, que pues es la base de uno de mis libros, ¿cierto? Que es Tiempo de Avivamiento, que ya lo he tal vez mostrado en alguna ocasión anterior. Y pues el objetivo es que podamos profundizar un poquito del tema del avivamiento. ¿Por qué hablar de avivamiento? ¿Por qué inmiscuirnos en este tema en particular? Y creo que es bueno que podamos hacerlo, ¿no? Creo que podemos partir del término avivamiento en la Biblia. Algunas personas rechazan el término avivamiento, pero realmente lo que están rechazando es lo que se ha mostrado en muchos avivamientos, en muchos casos el sensacionalismo, en muchos casos que las multitudes eufóricas, y se cree que eso es el avivamiento. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, pues el avivamiento es que el creyente que ha nacido de nuevo permite que Cristo se muestre a través de su vida, porque la verdadera vida del creyente es Cristo en él, porque Cristo es la resurrección, Él es la vida y Él habita dentro de nosotros. Así que un avivamiento genuino es la manifestación de Cristo a través de su iglesia, de su pueblo, y podríamos entender de forma masiva, pero también de forma personal. Quiero que lo piense un momento porque cuando hablo de forma personal me refiero a que usted como creyente que ha sido avivado por Dios, que ha nacido de nuevo, usted debe mostrar a Cristo en su trabajo, usted debe mostrar a Cristo en su estudio, en su casa, con su ejemplo, con sus palabras. Dice Hechos 1:1 que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Observen el ejercicio. Primero fue lo que hizo y luego lo que enseñó. Creo que es lo que todo creyente debiera pues entender respecto al avivamiento, que no es solo las palabras, no es solo una proclamación de un mensaje, sino que entendemos, como dice John Piper, que el mensaje del evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. No solo es un mensaje, estamos transmitiendo la vida de Dios a través de la palabra de Dios, a través de una vida de ejemplo, porque estamos rendidos a su voluntad, porque estamos rendidos a la guía del Espíritu Santo, como dice, pues, creo que todos conocemos Romanos, donde nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pudiéramos pensar entonces que un avivamiento es el pueblo de Dios dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Y podría contar muchas historias de vida personal y pues la idea es que en este programa pues vamos a estar hablando también de muchas experiencias, vamos a hablar del avivamiento no de forma pragmática, no de forma acartonada, sino llevándolo a la práctica. Y yo voy a poner un ejemplo. Cuando llego a Cristo, el Señor me guía un día, estaba leyendo yo algún salmo. Mi mamá no era creyente. Mientras yo leía el salmo, esa voz de Dios que uno conoce, porque el creyente conoce la voz de Dios, esa voz me dice, ve y léele eso a su mamá. Yo dije, no, si yo le leo eso a mi mamá, de pronto se va a enojar conmigo, me va a decir que estoy loco, porque ellos no sabían que yo estaba ni leyendo la Biblia ni hablando con Dios. Pero decido obedecer porque pues digamos que Dios insiste un poco como
vaya y léale eso a su mamá. Bajo a la cocina, mi mamá estaba ahí haciendo algo y le digo, mamá, ¿le puedo leer algo de la Biblia? Ella me dice, bueno, sí, léame y a ver qué hay ahí para mí, ¿no? Fue como su expresión. Empiezo a leer y mientras empiezo a leer, ella empieza a llorar, como una niña chiquita, pero lloraba. Y algo me decía, no pare la lectura, hasta que no termine, no pare, hágale completo. Termino. Ella me dice, bueno, ¿usted qué es lo que está haciendo? Porque es que es como si conociera mi corazón. Yo le dije, no, yo no conozco el corazón suyo, mamá. Solo le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Así que ella me pregunta, bueno, ¿y usted qué es lo que está haciendo entonces? Yo le dije, pues, leyendo la Biblia y hablando con Dios. Eso es todo lo que estoy haciendo. Dijo, pues va a tocar hacer lo mismo. Me arrebata la Biblia, se sube a su habitación, seguramente se arrodilla con la Biblia en la mano y le dice a Dios, Dios, entonces necesito empezar a hablar con usted y necesito que usted me hable a través de la escritura. Ese día mi mamá, puedo decirlo, nació de nuevo, una mujer criada con machete en la mano, experta en armar, valga la redundancia, armas ornamentales en la época de los liberales, los conservadores, una mujer que no había ladrón que se le arrimara porque salía herido, una mujer muy fuerte de una parte del campo de Colombia, donde no se dejaban de ninguna manera de nadie. Se volvió una mujer dócil, pero no solo se volvió una mujer dócil, se volvió una mujer que le creía a Dios muy fácilmente. Y esto la llevó incluso a que iniciamos un grupo familiar. Ya cuando llegamos a una iglesia, se inició un grupo familiar y estando en ese grupo familiar, pasaban cosas extraordinarias. Un ejemplo, solo por poner uno, un día tenía un grupo, ella, unas 40 personas, ella a duras penas sabía leer, escribir. Sin embargo, yo le daba la clase que había que dar, ella iba y repetía, ponía a otros a leer los textos, pero lo que sí hacía era que cuando iba a orar, ella atendía a la voz de Dios en su interior. Y recuerdo en una ocasión, una mujer con la cara totalmente torcida. Esa mujer con la cara totalmente torcida, ella le hace la pregunta, oye, ¿tú crees que Dios puede enderezarte el rostro? La mujer dice, sí. Tan pronto la mujer dijo sí, ella le dijo, bueno, listo, entonces cierre sus ojos, si quiere póngase sus manos en su cara y en el nombre de Jesús, pues reciba la sanidad. Todo la gente que estaba ahí, todo el grupo que estaba ahí, escucharon un crack, como si hubieran acomodado un hueso. Cuando se escuchó ese crack, la mujer pegó un grito y se quitó obviamente las manos de la cara. Cuando todo el mundo la observó, tenía su cara totalmente enderezada. Ella dice que sintió que una mano tomó su parte de la mandíbula y la organizó. Creo que cuando uno piensa en un avivamiento, y yo cuento tantas de las historias que hemos vivido durante 30 años de ministerio, con tantas personas, con mi mamá, con mi abuelo, en las congregaciones donde hemos estado, en el trabajo pastoral que realizamos, pensamos que el avivamiento es la vida de Dios en acción, fluyendo, tocando a otras personas. Y creo que la invitación que se expone en este momento es esa. Usted, Dios, ¿qué quiere hacer con usted? Creo que todos, si pensamos en el verdadero avivamiento que estamos esperando, realmente no debiéramos estarlo esperando, debiéramos estarlo provocando. Ese es el subtítulo de mi libro. No lo espere, no lo busque, provóquelo. Todos estamos llamados a provocar un avivamiento. Todos estamos llamados a orar por un enfermo. Se sane o no se sane, pero estamos llamados a orar por un enfermo. Y lo ideal es que cuando creemos y Dios quiere hacer algo allí especial, pues Dios va a sanar al enfermo. Dios va a tocar a la persona, Dios va a proveer al que está de pronto en escasez. Y entonces se va a generar lo que yo llamo un movimiento. Ese movimiento, pues es lo que nosotros solemos llamar avivamiento, pero eso es solo el efecto del avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando yo empiezo a creerle a Dios. El verdadero avivamiento es cuando yo empiezo a rendirme a Dios. Por eso, si pensamos en el avivamiento, pues los componentes de un avivamiento son el arrepentimiento,
que el término como tal significa volver nuestro rostro a Dios, volvernos a Él, mirarlo a Él, depender de Él, confiar en Él, no depender de nosotros mismos, es hablar el mismo idioma que Él dice que tenemos que hablar, ¿cierto? Y no solo hablamos lo que Él nos dice que hablemos, es decir, que hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, sino que además también hay quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? Romper la dureza de nuestro corazón, romper nuestros argumentos, romper nuestras estructuras religiosas y permitir que la vida de Dios fluya. Eso hace que la simple lectura de un versículo de la Biblia por alguien avivado tiene un efecto. Logra que el corazón de muchas personas sea tocado. ¿Qué fue lo que la gente diferenció cuando empezó a escuchar la predicación de Jesús? Dice, porque Él les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque Jesús, de alguna manera, hacía una demostración de su mensaje también de forma milagrosa. Así que creo que el apóstol Pablo toma el mismo patrón y él dice, yo no les trajo a ustedes el evangelio solamente en palabras, es por donde arrancamos, predicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, pero eso debe empezar a demostrarse con demostración del Espíritu y de poder. Es lo que la Biblia nos dice que debe suceder. Así que pensemos en el avivamiento. Quiero que usted piense cuántas cosas Dios quiere hacer a través de su vida, a través de su familia, a través de su casa, de su ministerio. Mientras usted va y está en su trabajo, quizás haciendo aseo en una casa, o si usted está en su universidad con compañeros que de pronto rechazan el evangelio de Dios. ¿Qué le ha dicho Dios que haga? ¿Qué le ha pedido Dios que empiece a hacer? Porque realmente el avivamiento implica obediencia. Así que creo que eso sería una muy buena base para hablar de este tema tan maravilloso, tan especial, y que espero que ustedes puedan también pues, comentar ahí en la parte inferior del video, pongan sus comentarios, qué experiencias han tenido con Dios, porque creo que muchas personas han tenido tiempos de avivamientos, han tenido tiempos de ser usadas por Dios, pero pareciera que eso se apagó, se quedó ahí, se estancó por alguna razón, pero creo que es tiempo de que volvamos de nuevo a vivir esas experiencias. Y creo, personalmente, que Dios está propiciando todo para que eso se maximice. Es decir, que se vuelva algo masivo, que no sea uno que otro ungido en un púlpito especial cobrándonos la entrada, sino que toda la iglesia afuera, toda la iglesia en la calle, toda la iglesia del lunes, como dicen algunos estudiosos de la cosmovisión bíblica, toda la iglesia del lunes estemos funcionando en palabra, en conducta y en poder, porque no solo es palabra y poder, porque entonces estaríamos como los hermanos de Corintio. Ellos tenían palabra, tenían poder, pero les faltaba una buena conducta. El avivamiento verdadero, entonces no es solo una manifestación sobrenatural, no es solo una predicación ungida. El verdadero avivamiento parte del carácter del creyente. Que el creyente tiene un carácter centrado en el carácter de Cristo, es decir, que se parece a Cristo en su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que una persona realmente avivada no es solamente alguien que resucita muertos y sana enfermos. El verdadero avivamiento debe llevar entonces en principio a la santificación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no a nosotros, sino a su nombre da la gloria. Así que realmente la iglesia debe manifestar la gloria de Dios y la gente afuera, dice la Biblia, glorificaban a Dios por los hechos poderosos de la iglesia, por las palabras de sabiduría que salían de la iglesia, pero también por el comportamiento de la iglesia, porque la iglesia dice que tenía favor con todo el pueblo. Eso nos dice al menos Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Así que si nosotros entendemos el avivamiento con estos tres componentes, palabra, conducta, poder. Estamos hablando de una palabra que se vive,
que se evidencia primero en lo que soy antes de lo que hago, porque creo que es lo que mucha gente rechaza del término avivamiento, que lo que han visto es personas con una predicación vehemente, con una predicación elocuente, y entonces han tenido predicadores elocuentes, pero incluso carismáticos, muy carismáticos, ¿cierto? Poderosos, que oran, que hacen muchas cosas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús, pero que en la vida privada es un desastre. Entonces, nos espera un avivamiento en Colombia de forma particular. Nuestro país está puesto al frente para un tiempo único. Colombia está puesto para un tiempo único de avivamiento, pero se requiere que haya la disposición de quebrar. ¿Y qué dice Isaías 57? Que Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón para hacer vivir, avivamiento, para hacer vivir al quebrantado y humilde, el espíritu humilde. Ahora, creo que ese es un elemento interesante que aparece ahí, porque no solo es el quebrantamiento es mi respuesta ante la demanda de Dios. Cuando Dios examina mi corazón, cuando Dios examina mis motivaciones, mis intenciones, examina mi conducta, examina lo que soy, eso me quiebra. Eso me debe llevar al arrepentimiento, es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Listo, elementos. Benignidad de Dios, Dios examina nuestro corazón, nos guía al arrepentimiento. Pero luego dice quebrantado y humilde. Y ya la humildad, en este caso, es reconocer que no es en nuestras fuerzas, que no vamos a vencer en nuestras fuerzas, lo que implicaría entonces que un avivamiento personal surge también cuando los creyentes dejan de creer que es por su fuerza, que es por sus títulos, que es por sus capacidades, que es por sus habilidades mentales, que es por su oratoria, que es por sus cartones pegados a la pared. El verdadero avivamiento son personas encendidas por Dios, pero están encendidas por Dios porque han sido quebrantadas, porque han pasado el desierto, pero no solo el desierto en el sentido prueba, porque mucha gente cree que el desierto es solo prueba y luchas y dificultades, pero muchas veces lo que la gente está viviendo son consecuencias de sus malas acciones. Entonces eso no cuenta como desierto, ¿sí? Un verdadero desierto es para alguien que está viviendo en santidad. Y quien vive en santidad y vive el desierto, entonces allí aprende a rendirse absolutamente a la autoridad, a la soberanía, al poder de Dios. Entonces es una persona que vive quebrantada, es una persona que vive dependiente de Dios. Subraye, por favor, esa palabra dependiente. ¿Depende usted de Dios? ¿Realmente? Porque creo que muchos de nosotros que decimos depender de Dios, estamos dependiendo del gota a gota, que nos presta, con qué pagar, ¿cierto? Muchos que decimos depender de Dios, confiamos más en la medicina que en Dios. Y no es que no utilicemos la medicina, claro está, pero es importante que entendamos hasta qué punto realmente estamos dependiendo de Dios o estamos dependiendo del gobierno, o de las ayudas sociales, estamos dependiendo de la oración del pastor que ore por mí. ¿De quién estamos dependiendo? Creo que sería una tarea interesante poder leerse Isaías 57. Dice, ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y creo que dice, y te olvidaste de mí y no te vino al pensamiento. Se nos olvida que Dios está ahí. Se nos olvida que Dios es el que quiere llenar nuestra alacena. Se nos olvida en la vida práctica que Dios es el que quiere sanarnos. Se nos olvida en la vida práctica. Y entonces abandonamos la oración. Entonces abandonamos la palabra de Dios. Creo que el punto aquí es que mucho del avivamiento que se ha perdido precisamente porque aunque hubo un mover de Dios poderoso, se le dio más énfasis a las manifestaciones del poder que al trabajar con el carácter, que al trabajar con el corazón. Ahora,
quiero que pensemos en el avivamiento, en algo más, y con esto creo que empiezo a declinar el tema por hoy. Y espero de verdad pueda usted hacer sus comentarios, su análisis, de pronto agregar a esto que se está expresando, porque creo que es bueno que nos nutramos unos a otros, es bueno que pensemos unos en otros también, en ayudar, en compartir esto con otras personas, en hacer que otras personas puedan entender el avivamiento de una forma práctica, de una forma sencilla, porque creo que se nos ha vendido la idea de que avivamiento es alguien en un púlpito con una multitud al frente. Y no, eso no es el avivamiento. El avivamiento es que usted está en su casa y se deja guiar por el Espíritu Santo en la crianza de sus hijos. Se deja guiar por el Espíritu de Dios en cómo tratar a su esposa, en cómo responderle a su esposo, en cómo hablar con la persona que hace el aseo en el edificio. En eso vemos el verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque nos debemos ver como Cristo. Es decir, que la gente tiene que decir, oiga, esa persona de verdad habla de Cristo, pero se le nota que tiene a Cristo en su vida. Se le nota en su comportamiento, se le nota en sus palabras, se le nota en sus expresiones. Cuando ora, algo cambia en el ambiente. Cuando predica, esa predicación pega al corazón, no solo al cerebro, no solo a las emociones, porque mucha gente cree que emocionalismo es igual a avivamiento y no, porque lo de Dios es consistente. Es importante eso. ¿Desde cuándo? Que es aquí donde quiero llevarlos para terminar el tema. ¿Desde cuándo inicia el avivamiento? ¿Dónde inicia el avivamiento? Para aquellos que de pronto son escépticos y dicen, no, es que el avivamiento no aparece en la Biblia. Tal vez estén rechazando algo, pero no tienen por qué rechazar el avivamiento. Tal vez rechacen el abuso, la comercialización del evangelio, que es lo que hemos visto durante tantos años, el abuso del poder, de la autoridad, del liderazgo, la utilización, manipulación de las personas para lograr, pues, grandes imperios evangélicos. Pero eso, rechazar eso es una cosa, pero rechazar el avivamiento es otra. No se puede rechazar el avivamiento por una razón. Voy a leer un texto, Mateo 22:32. Leo la escritura, dice Mateo 22:32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice Jesús aquí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Creo que cuando hablamos del avivamiento, estamos hablando que la vida, avivamiento, vida, viene de Dios. Usted y yo tenemos no solo la vida física entregada por Dios, por el aliento de Dios desde el Génesis, sino que también tenemos la resurrección y la vida dentro de nosotros. ¿Quién es la resurrección y la vida? Cristo en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Así que es la vida de Él manifestándose a través de templos del Espíritu Santo, de esos tabernáculos, de estas vasijas de barro, como las teas de Gedeón, ¿cierto? Que tenían aceite, que tenían luz dentro de ellas. Él quiere mostrarse a través de nuestras vidas. Así que Dios es un Dios de vivos, podríamos decir, de los avivados. Él es el primer interesado en que usted tenga vida. En principio, si usted no ha nacido de nuevo, si usted está muerto en sus delitos y pecados, tenga la vida eterna. Pero tan pronto tiene la vida eterna porque aceptó la vida eterna que es Cristo Jesús, que es una vida que se obtuvo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y usted recibe esa vida que Él le da, esa nueva vida, esa nueva naturaleza que viene por el Espíritu de Dios. Entonces, seguido, Él le da una vida plena, porque es lo que dice Juan 10:10. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Esa abundancia no es con casa, carro y beca, se refiere a tener una vida plena, es decir, que usted pueda disfrutar de lo que se come,
que usted pueda disfrutar de su familia, que usted pueda disfrutar de lo que antes no disfrutaba, que usted pueda empezar a ver la vida a colores, que usted empiece a hallarle sabor a las cosas, que usted empiece a percibir lo que antes no percibía. Si usted vive eso, está viviendo en un avivamiento, porque usted tiene paz en medio de la tormenta, porque usted puede estar contento aunque las cosas parecen difíciles, porque usted puede dormir tranquilo aunque tenga deudas que pagar. Eso es verdadero avivamiento, porque eso me santifica, porque ya no estoy quejándome, ya no estoy murmurando, ya no estoy peleando, ya no estoy moviéndome en mis fuerzas, preocupado, ansioso, sino que estoy descansando en Dios. Estoy en el reposo de Dios, que es Cristo. Estoy descansando en Él. Así que pensemos en que avivamiento es vida. Si usted entiende esto, entenderá que es el tiempo de avivamiento. Que el verdadero tiempo de avivamiento no es mañana, es hoy. Que el verdadero tiempo de avivamiento está marcado por mi decisión. ¿Cuál es mi decisión hoy? Que viviré. Es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Viviré y no moriré, y veré las obras del Señor. Creo que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Confiamos. Dice, Cristo es vuestra vida. Miramos a Cristo, lo miramos a Él, dependemos de Él, confiamos en Él, y entonces estamos viviendo el verdadero avivamiento. Es lo que hay para hoy. Es que podamos meditar un poquito en que nuestra experiencia cristiana no se trata de ir a una iglesia cada 8 días a sentarnos en una banca. Nuestra experiencia cristiana es que vivimos a Dios plenamente en la vida diaria, en la vida práctica. Es que todos los días estamos viviendo el avivamiento. Es que todos los días estamos dependiendo de Él. Estamos viendo sus milagros. Si hay una necesidad, pues oramos. Si hay alguna situación particular, pues oramos y esperamos en Dios. Dice, ciertamente oraré a Él y esperaré. Y entonces Él me va a dar respuesta. Él no me va a dejar sin respuesta. Y cuando tenga la respuesta, entonces actúo. Porque es lo que la Biblia dice. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, pero porque conoce a Dios. Así que el avivamiento es ese conocimiento de Dios, es esa experiencia práctica de Dios, que no es una religión, porque Cristo no vino a establecer la religión cristiana. Él lo que dijo fue, sígueme. Y sígueme para una persona de la época era seguir a un maestro, era tomar la actitud de un discípulo, y esa actitud de discípulo era que donde pise mi maestro, allí yo piso. Lo dijo el apóstol Pablo de otra manera, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Creo que la invitación de Jesús para nosotros es que vivamos de su mano tantas cosas preciosas que Él tiene para que vivamos. Y si nos remitiéramos al Antiguo Testamento y pensáramos en alguien que estuvo avivado, fue un Enoc. La Biblia lo resume en la siguiente palabra. Dice, caminó Enoc con Dios. Creo que sigue siendo mi versículo favorito y se los comparto. Caminó Enoc con Dios. Yo creo que no hay una expresión mejor en esta vida. Caminó con el creador de los cielos. Ahora, si yo voy caminando con el que creó todo, yo le pregunto de todo. ¿Y por qué esta flor amarilla? ¿Y por qué se llama flor? ¿Y por qué esa abeja está allá encima de ella? Y preguntaría. Y el creador me contestaría. Porque es lo que la Biblia dice, que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Así que de alguna manera un creyente avivado experimenta a Dios en una comunión plena todo el tiempo. Él no tiene tiempos con Dios. Él puede decir como el profeta, viva el Señor, viva Jehová en cuya presencia estoy. Una verdadera persona avivada
está siempre encendido su corazón porque ama a Dios todo el tiempo, porque si va a la buceta y vio un accidente, está orando, está pidiendo a Dios misericordia, está rogando a Dios que meta su mano, porque si ve a alguien necesitado, él es las manos de Dios para bendecir a otra persona en el nombre de Cristo Jesús. Creo que si entendemos eso, vamos a entender que el avivamiento realmente es lo que Cristo espera de su iglesia, que vivamos a la altura de su llamada, que vivamos a la altura de lo que Él nos dio ejemplo. Oiga, es tiempo de avivamiento, se nos acabó este tiempo de compartir, pero los esperamos en 8 días, todos los viernes, 8 de la mañana, aquí en Conexión Radio 20. No olvide dejar sus comentarios. Estamos también, pues, animando a todos a adquirir nuestro libro Es Tiempo de Avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Creo que aquí están todas las herramientas. El libro nos habla de el avivamiento desde una perspectiva bíblica. Y bueno, pronto también estaremos dando un seminario acerca del matrimonio en Bogotá. Bueno, estaremos pasando en redes sociales también esa invitación. Y esperamos que todos, pues, los que puedan, pues obviamente nos acompañen y disfruten de este tiempo precioso. Vamos a estar orando, vamos a estar comunicándonos. También les invito a nuestro canal de YouTube, @reedificando ministerios. Pronto le vamos a hacer un cambio a ese canal. Les estaré avisando. Por ahora, @reedificando ministerios. Es Tiempo de Avivamiento, es el nombre de nuestro canal. También lo pueden encontrar a nombre de Julio Simón López M. Un abrazo, muchas bendiciones y bueno, vamos para adelante. Es tiempo de avivamiento. Dispóngase a ser un avivador. Es mi invitación porque creo que Dios quiere levantar avivadores en toda esta nación de Colombia. Dios les bendiga. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.